Muy bien. Ahora sí, chicos, muy buenos días. Elementos del clima o también elementos de meteorología. Bien. Entonces, ¿qué son los elementos del clima? Hemos dicho que eran condiciones físicas que se van a caracterizar a la atmósfera con relación con los factores geográficos. ¿Y cuáles eran los factores geográficos? Era la oceanidad, la altitud, muy bien, ¿qué más? Era vegetación, todo eso. Y los factores cósmicos eran, por ejemplo, la radiación solar, también era, por ejemplo, la rotación sobre la Tierra, ya sea la rotación sobre su propio eje o formando las estaciones. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos del clima? Tenemos radiación solar, humedad, temperatura, precipitaciones, presión, viento y nubosidad. Esos son los elementos del clima, lo más importantes. Y cada uno con su imagen, con su instrumento. Muy bien, ahí está la radiación solar. Muy bien, Michelle, se va preparando. Vayas preparando tu audio. La radiación solar dice, muy bien, para medir la radiación solar vamos a emplear el famoso instrumento llamado actinómetro, ¿ya? Ese es el famoso instrumento actinómetro para medir la radiación solar y para medir, por ejemplo, la insolación en la superficie terrestre se utiliza este instrumento llamado heliógrafo. Muy bien, en forma general, cuando habla de la radiación solar, mayormente utilizan este instrumento que es el heliógrafo, ¿ya? Muy pocas veces utilizan el actinómetro. Entonces empezamos con la radiación solar. Michelle, empieza. Ya vi. La radiación solar se mide con el heliógrafo. Es la energía que recibe la atmósfera y superficie terrestre, procedente del Sol. De la radiación solar incidente sobre la Tierra, un 34% se devuelve al espacio directamente por reflexión de la atmósfera, nubes y superficies terrestres. Un 19% lo absorbe la atmósfera para calentarse. Otra parte se utiliza para evaporar el agua y el resto calienta la superficie del planeta que la envuelve a radiar en forma de calor. La radiación va a variar según la altitud y la latitud. Muchas gracias, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influenciar en la radiación solar? Dice la altitud y la latitud mayormente, ¿no? A mayor latitud, menor radiación solar. A mayor altitud, por ejemplo, mayor radiación solar. Y así, por ejemplo, acá podemos ver la insolación. De repente estos rayos ultravioletas que van ingresando van generando daños a nuestros organismos. ¿Cuáles son los factores que influyen? La altitud y la latitud. ¿Por qué es importante la radiación solar? Porque es el principal fuente de energía de la atmósfera. ¿Con qué instrumento se mide? Con el famoso en forma general heliógrafo. Si te van a especificar muy bien la insolación con el heliógrafo y la radiación solar en forma general con actinómetro. Muy bien, la temperatura, muy bien, ¿qué tiene que ver la temperatura? Aquí tenemos la temperatura, muy bien. ¿Qué es la temperatura? Dice que es uno de los factores numéricos que sirve para especificar la cantidad de ¿qué? La cantidad de calor, ¿ya? O energía radiante de un cuerpo, ¿ya? En este caso, de mayor o menor cantidad de calor que existe, pues, en la atmósfera. Muy bien, ¿y cuáles son, por ejemplo, cuáles son los factores que van a influir, por ejemplo, en la temperatura? Va a influir, por ejemplo, también la altitud, la latitud, la oceanidad y así sucesivamente. O sea, acá vemos, es el grado de calor que presenta en un momento y lugar determinado. ¿Con qué instrumento vamos a medir?
con el famoso llamado termómetro, ¿ya? Acá está el famoso termómetro. Acá pueden observar este termómetro, uno de frío y otro de calor. Este termómetro es con mercurio, de calor, del solcito es con mercurio, y por ejemplo, de hielito, de frío, 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 este termómetro lleva alcohol, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos tipos de termómetros, uno para calor, o sea, la temperatura que es caliente, uno para frío. Entonces, esta es la famosa temperatura en la superficie terrestre. Muy bien, o sea, la temperatura no es uniforme en toda la superficie terrestre, o sea, sobre la superficie de la Tierra no es uniforme, es desigual. Muy bien, por ejemplo, la baja temperatura puede ser de día y la temperatura puede subir de noche. O sea, de día baja la temperatura porque el viento sopla del este hacia el oeste, ¿no? Y de noche del oeste hacia el este y así sucesivamente. Y también va, por ejemplo, las estaciones del año también va a generar, por eso es diferente en diferentes lugares. A mayor latitud, menor la temperatura. A mayor altitud, menor también la temperatura. Y así sucesivamente de acuerdo a las altitudes o de acuerdo a la oceanidad. Muy bien, acuérdense, a mayor altitud de altura es menor la temperatura, porque corre bien. A menor altitud, ya también es mayor la temperatura, es más caliente, porque en la costa es más caliente, la región andina ya un poquito más frío y así sucesivamente. Ahí está, la temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre, va a depender de qué, del día y la noche, ¿ya? De día, por ejemplo, la temperatura va a bajar y de noche la temperatura va a subir. Va a depender también de las estaciones del año. Estamos ahorita en verano, en primavera, verano o otoño, primavera, estamos en primavera, ¿no? Primavera, después venimos a verano, de verano nuevamente vamos a invierno, creo, de otoño y así sucesivamente. Va cambiando la altitud y la latitud. Esos son los factores que influyen en la temperatura. La presión atmosférica. ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica? Muy bien, entonces se va a preparar Hugo Mendoza. Empieza, Huguito. Hugo Mendoza. La presión atmosférica se mide con el barómetro. Es la fuerza de aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milibares MB o 760 milímetros mm de mercurio. La presión va a variar según la latitud y la latitud. El barómetro, inventado por el italiano Torricelli, es el instrumento que sirve para medir la presión, llamándole isobaras a las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden representar a la presión promedio de un día o menos o año. Muchas gracias, muy bien, hijo. Muy bien, entonces el famoso llamado, ahí está, la presión atmosférica, muy bien, es el peso, ¿no? La fuerza que ejerce el viento, entonces puede ser la presión atmosférica, así como podemos observar en esta imagen, ahí está, mira, ve. Presión ejercida por la atmósfera como consecuencia de la atracción gravitacional, o sea, de gravedad terrestre ejercida por una columna, o sea, por la columna de aire situada directamente sobre el punto en cuestión. Muy bien, entonces, por lo tanto, este es el famoso barómetro. Ahí está, barómetro para medir la presión atmosférica. La presión atmosférica va a variar de acuerdo a la altitud y de acuerdo a también a la latitud. A mayor altitud, o sea, a mayor altitud, menor presión atmosférica. A menor altitud,
sería mayor presión atmosférica. Así va a variar, va a cambiar. Ahí está, por ejemplo, la presión atmosférica. En conclusión, en la fuerza ejercida por la presión de la atmósfera en la superficie terrestre. Ahí está, mira, ¿ve? Bien, acá en esta imagen que pueden observar. Se presenta en un mapa por medio de las famosas isobaras, ya líneas que unen lugares de igual presión atmosférica. La presión normal en la superficie terrestre debe ser, dice, de 1013 milibares, ¿ya? Ahí está, ¿con qué se mide? Con un famoso barómetro de mercurio. Ese se mide la presión atmosférica. Ahí está, por ejemplo, este hombrecito, esa presión que no va como especie de presionando para abajo y también para arriba, que tiene que soportar. Esa es la fuerza del viento prácticamente, o sea, la gravedad. ¿Con qué instrumento se mide? Acuérdense, con el famoso barómetro. ¿Con qué instrumento se medía la radiación solar? En forma general, heliógrafo. Bien, ¿con qué instrumento se medía, por ejemplo, la temperatura? Con el termómetro. De calor, o sea, cuando hace calor, con un termómetro de mercurio, y de frío, con el termómetro de alcohol. La humedad atmosférica. Bien, acá se va a preparar Alexia Rabello. Alexia, prende tu micro. Alexia. Alexia 1, Alexia 2. No prende. Muy bien, entonces Fabricio Espinosa. Fabricio. A ver, me imagino mandarán justificación, pero hoy no hay audio. Por el chat sí funciona. Igual Alexia con Fabricio Espinosa. Luciano Fernández Cabrera. Muy bien, ahora sí. Empieza, hijo. La humedad atmosférica se mide con el higrómetro. Es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua, océanos, mares y lagos, y con abundante vegetación. Se expresa como humedad absoluta y relativa. Continúa. Clase de humedad. Humedad absoluta. Es el contenido total de moléculas de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire en un momento dado. La humedad relativa. Es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existe en el aire y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación 100% y que se expresa en porcentaje. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces la humedad atmosférica, ¿con qué se mide? Con el famoso barómetro, ¿ya? Acuérdense higrómetro, ¿ya? Higrómetro de agua, ¿no? Higrómetro, muy bien, se mide. También los factores que van a influir para la humedad, siempre va a ser, por ejemplo, la altitud y, bien, mayormente la altitud, ¿ya? La humedad. Por ejemplo, a mayor altitud, menor humedad. A menor altitud, mayor humedad. Siempre va a influenciar. Y por lo tanto dice que tiene dos clases de humedad. La humedad que es totalmente absoluta y la humedad lo que es relativa. En conclusión, ahí está, por ejemplo, la humedad se llama así a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Ahí está, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, descansamos en nuestra habitación, si cerramos todas las ventanas, las puertas, y uno transpira, ¿no? Bota esa humedad y se va generando como gotitas de agua en las ventanas. Entonces ya está, ¿no? Cuando la humedad está más cerca del 100%, se dice que está a punto de saturación o de rocío, que era la relativa.
¿Con qué instrumento se mide? Higrómetro, instrumento que se utiliza para medir la humedad en nuestro ambiente, en la superficie terrestre. Bien, entonces esa es la humedad. Ahí está, por ejemplo, en las lomas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como abundante vegetación, ahí está en las lomas, como lomas de La Chay, lomas de Amancáis, y así sucesivamente, esta humedad que va generando y va a generar gran cantidad de vegetación, y por lo tanto los pastos naturales que van creciendo. La nubosidad. Bien, para la nubosidad se prepara. Alexia y Fabricio no me han enviado todavía su justificación. Pierito Minguillo. Sí, Miss. Muy bien, ahora sí, excelente. Empieza Pierito. Nubosidad se mide con el nefoscopio. Es el vapor de agua condensada en forma de partículas que están en su suspensión en la atmósfera. Son gotas de agua si el punto de condensación ha sido a temperatura mayor a 0 grados C y diminutos cristales de hielo si el punto de condensación ha sido a temperaturas menores a 0 grados. Muy bien, Pierito, muy bien, excelente. La nubosidad, ahí están las nubes, hablamos de las nubes, muy bien. Por ejemplo, ¿de dónde se forma? Del vapor de agua. Muy bien, y este vapor se va condensando ¿dónde? En el aire, y finalmente se genera la nubosidad. O sea, las nubes que vemos nosotros en parte, ¿no? En el cielo. Hay nubes, por ejemplo, bien blanquitas, y hay nubes media oscuras, media plomizas, y así sucesivamente. Entonces, soltamos clases de nubes. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, este es el famoso nefoscopio, ¿ya? Este es el famoso nefoscopio, el instrumento para medir la nubosidad. Clases de nubes, entonces vamos a soltar, ahí está, imagen de clases de nubes, muy bien. Dice que de acuerdo a la altura de su formación se puede clasificar en 3, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Nubes bajas va a ser el nivel bajo, que va a ser desde los 0 hasta 2000 metros de altura. ¿Qué tipo de nubes vamos a encontrar en las nubes bajas o nivel bajo? Muy bien, estrato, muy bien, nubes estratos, muy bien, los nubes cúmulos y nimbos, cúmulos, muy bien, nimbos, y así sucesivamente. O sea, vamos a encontrar una mezcla de nubes. Los nubes cúmulos y nimbos van a generar lo que es las precipitaciones. Estas nubes son como especie de oscuros porque ya hay cantidad de agua, y finalmente empiezan las precipitaciones. Las nubes medias están de 2000 a 6000 metros aproximadamente de altura. Entonces, en este caso vamos a encontrar altos estratos, altos cúmulos, que se anteponen al prefijo alto para diferenciarse de las nubes bajas, ya que casi tienen el mismo aspecto, ¿no? La diferencia que están un poquito más dispersos. Aquí no llueve, lo que llueve en este lado con nubes bajas. Y finalmente tenemos las nubes altas. Está aproximadamente de 6000 metros a más, ¿ya? De 6000 metros a más de altura. Por lo tanto, vamos a encontrar, por ejemplo, las nubes cirrus. Bien, ahí están los cirrus, como una especie de nubes bien ralitos. También vamos a encontrar cirrus estratos, ahí están los cirrus estratos, cuando el cielo está totalmente despejado y vamos a encontrar el brillo solar. Cirrus cúmulos, muy bien, un poquito más, ya que se va juntando, y entonces cuando pasa por lo que es por debajo del sol, ¿no? Tapa, y entonces genera como una especie de una sombrita. Bien, en cambio los cúmulos y los nimbos prácticamente va a generar la sombra, ¿no? Va a tapar al sol, y por lo tanto el reflejo y la luz no va a pasar, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, el cielo está despejado. Tenemos ¿qué cosa? Estas famosas nubes cirrus estratos, cirrus y cirrus cúmulos, muy bien, o altos cúmulos o altos estratos, que ustedes pueden observar, salir a su ventanita, pueden observar el cielo,
y finalmente vamos a encontrar así. Pero prácticamente nosotros no vamos a poder tan observar así porque hay una especie como una capa de neblina, esa es la famosa contaminación. En cambio en la sierra el cielo así es tan despejado, clarito y azulito que nosotros podemos ver. Los que ustedes han viajado a otras provincias y uno observa pues el cielo tan azulito y así las nubes como una especie de algodón bien blanquecinos. Y las nubes que están medios oscuras, eso genera las precipitaciones. Entonces, ¿con qué instrumento se medía el famoso nubosidad? Con el famoso nefoscopio. ¿Cuáles son las clases de nubes? Nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Las nubes bajas básicamente están los nubes estratos, cúmulos, nimbos, nimbos, cúmulos, cúmulos, nimbos y así sucesivamente. Las precipitaciones. Bien, se justificó Fabricio, ¿ya? Luis Ángel. Luis Ángel. Muy bien, Luis Ángel también se va a justificar. Precipitaciones. ¿Qué son precipitaciones? Las lluvias. Acá estamos observando. Es el proceso de caída o retorno de agua de las nubes hacia la superficie terrestre, ya sea en forma líquida o en forma sólida. Muy bien, estas nubes se pueden clasificar en líquidas y sólidas. Líquidas, como por ejemplo, cuando caen en forma de llovizna, garúa, aguacero, chubasco, etcétera, ¿ya? Y sólida, cuando caen de forma de nieve, escarcha, granizo o pedriscos. En conclusión, ahí están las famosas precipitaciones, se llaman así, dice, al lado de forma de lluvia o nieve, granizo que va cayendo sobre la superficie terrestre. ¿Con qué instrumento se puede medir las lluvias? O sea, las precipitaciones con el famoso pluviómetro, ¿ya? Ahí está el famoso pluviómetro. Con este pluviómetro nosotros vamos a poder registrar las precipitaciones. Muy bien, pasamos a los vientos. ¿Qué son los vientos? Ahí está. Son los movimientos horizontales. Ya, vientos en la fuerza, el aire. Muy bien, son los movimientos horizontales de masas de aire que se realizan en la ¿dónde? En la troposfera. Cuando el movimiento de aire es vertical, se va a denominar como corrientes de aire. Cuando es vertical, son corrientes de aire. Si son movimientos horizontales, simplemente que se realizan, ¿no?, en forma de vientos normales. Muy bien, son causados por la diferencia de ¿qué? De la famosa presión atmosférica entre dos lugares, ¿ya? La dirección del viento se mide con la veleta, este, oeste, norte, o sea, para dónde está soplando el viento, con eso se mide con veleta. Y la velocidad, o sea, la fuerza con que sopla este viento, se mide con el famoso anemómetro. ¿Ya? Este es el famoso anemómetro, esto que estoy señalando. Clasificación de los vientos. Los vientos se pueden clasificar de acuerdo a su desplazamiento. En vientos planetarios, que son en vientos globales en forma general, los vientos continentales, que son regionales, y los vientos locales, por ejemplo, que pueden ser algo específico, por ejemplo, los vientos de acá de Villa El Salvador, ¿no? Acá estamos explicando los ejemplos, viento de Paracas, que es en el Perú, Pampero en Argentina, Siroco en Italia y así sucesivamente. Ahí está, por ejemplo, en conclusión, los vientos. Son masas de aire en movimiento que circulan desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, ¿ya? Desde las zonas de alta presión a baja presión. ¿Con qué instrumento se mide? Ahí está el famoso anemómetro, ¿ya? La dirección de este-oeste, a dónde está soplando este viento, si al norte, al este, al sur, entonces con la famosa veleta vamos a medir a dónde está soplando. Por ejemplo, este viento está soplando hacia el oeste, ¿bien? Este viento está soplando hacia el este, y así, por ejemplo, la chica, ¿no? Se está sujetando, imagínate que se está yendo para este lado. Y así sucesivamente son los vientos. Entonces aquí estaríamos terminando, queridos estudiantes, entonces va a ser la práctica de todos los elementos y climatología, los factores cósmicos y los factores geográficos.